Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos de regreso ya de ese comienzo musical y dispuestos a saludar a quien ya está con nosotros de nuestro panel para empezar a revisar los temas de actualidad. Ya lo decíamos, nos acompaña la militante de la Juventud de Evópoli, Valparaíso, Safka Latán. ¿Cómo estás, Safka? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos. Gracias a ti por estar acá. ¿Cómo te fue con las lluvias y todo eso en Valparaíso, en Viña del Mar? Dentro de todo, Villa Alemana eres tú. Villa Alemana. Sí. En Villa Alemana, dentro de todo muy bien. Algunos pasos bajo nivel resultaron medio afectados, pero nada grave, gracias a Dios. Lamentablemente no la misma situación en Quilpué y Viña, en las zonas afectadas, pero Exacto. hay que trabajar ahí de todas maneras. Sí, las zonas donde están con viviendas de emergencia, que de verdad son en estos momentos quienes más lo están pasando, y ahora esperemos que también se puedan tomar algún tipo de medidas a propósito de lo que se viene en las próximas horas, que tenemos nuevos sistemas frontales. Oye, a la espera también de completar el panel de hoy día, parto contigo para ir revisando los temas que tenemos propuestos, y me quiero quedar con esta conversación que tuvo la ministra del Trabajo, Janet Jara, con El País, una conversación que se dio a conocer el fin de semana y donde se hincó bastante al diente al rol que han estado asumiendo las AFP respecto al tema de la discusión de la reforma previsional. De hecho, ella criticó que las AFP han estado invirtiendo una gran cantidad de recursos en una campaña que desinforma deliberadamente. Además dijo que si aquí no hay una reforma, son ellas, las AFP, principalmente las responsables. Es parte de esta conversación. También tuvo algunos conceptos hacia la oposición. Dijo que en esta materia, en vez de flexibilizar, ha ido rigidizando cada vez más su postura, incluso dejando atrás lo que el presidente Sebastián Piñera proponía a propósito de lo que era esta división de este 6% adicional. Es parte de los antecedentes. Esto va a estar marcando obviamente la agenda SAFCA, pero me quiero quedar contigo para ir revisando particularmente estos planteamientos hechos por la ministra y que vienen a acompañar esta discusión que sigue ahí estando con epicentro en el Parlamento. De todas maneras, mira, la verdad, partir por decir que dentro de todo considero que los dichos de la ministra son un poco, quizás la palabra correcta no es descuidados, pero me parece que no es del todo correcto partir de una crítica tan basal como finalmente de que hay una campaña deliberada por desinformar a las personas. Creo que al día de hoy es un poco considerar que las personas no pueden informarse por su propia cuenta. O sea, hoy en día la información está ahí. Las personas que están tratando de lograr llegar al resto y mostrar la verdadera realidad detrás de lo que está pasando con la AFP existe, hay un montón de fuentes. Entonces creo que partir desde esta base es un poco problemático, eso por lo menos desde mi punto de vista. Además, creo que se deja de lado un montón de antecedentes previos que tenemos en la situación. Por ejemplo, se habla de que el sistema de reparto, esta distribución del porcentaje, mayoritariamente sería el Parlamento el que estaría en contra. Pero yo quiero que recordemos un poco, dar unos pasos hacia atrás. ¿Qué pasó cuando esto se discutió en la reforma constitucional? Que 2 veces hubo un asunto respecto de que las personas fueron las que decidieron que esta no era la forma en la que ellas querían que se siguiera capitalizando sus montos de AFP para su jubilación. O sea, al final estamos desconociendo también antecedentes previos en la que los electores de primera fuente fueron a decir, ¿sabes qué? Este no es el sistema que me acomoda. Nosotros se hicieron encuestas, se votó la reforma, ganó el rechazo y dentro de los principales motivos que tenían las personas para efectos de decir que esto no les acomodaba era que ellos no querían compartir su capitalización. Que ahora podemos entrar a discutir, ¿será mejor o será peor? Es un asunto, pero en particular yo me quiero referir con esto a los dichos de la ministra, que efectivamente está desconociendo que el electorado tiene una opinión en el asunto, está opinando en la materia, y ahora se le está pasando la pelota de todas maneras por completo a los parlamentarios. Cuando al día de hoy creo que lo que se está tratando de enfocar es un poco en que las líneas vayan enseguida de otros asuntos que están siendo en materia de mayor interés de los chilenos, considerando lo que habíamos conversado ya en las semanas anteriores, que hoy está muy en boga, seguridad y asuntos de ese estilo. Entonces, al final, por esa parte, desde el punto de vista de los dichos de la ministra, creo que ahí hay un poco de descuido en la materia. En segundo punto, creo que
ya más desde el fondo del asunto, en materia previsional se ha avanzado muchísimo en los últimos años. O sea, con la PGU, el aumento a la llegada de las personas que están beneficiadas, lo que implica esto ha sido notorio. Ujú. Seguir avanzando en esto y hablar desde el punto de vista de que no se ha hecho nada en pos de avanzar en esta línea, creo que también sigue la línea de lo que ya había mencionado, de un poco descuidado. O sea, al final acá hubo intentos de mejorar estos fondos al final. O sea, dentro de lo que les puedo mencionar, la mediana de tasa de reemplazo de todos los pensionados hoy en día es superior al 70% para hombres y mujeres. Algo que no es menor y no hay que desconocer. Y de hecho, en el caso de las personas de menores recursos alcanza hasta el 170%. O sea, las personas están duplicando sus ingresos con las pensiones a sus salarios. Ahora, ¿qué es lo que está de fondo en esto? Y es que no quiero decir que sea el 170% es porque estamos en perfecto estado. Pero yo creo que el problema aquí va más allá. O sea, si es que estamos teniendo estos porcentajes, un 70% de tasa de reemplazo, es porque la problemática viene de antes. Y es algo que ellos ya han estado trabajando y se los felicito desde ese punto, que son los sueldos. O sea, si estos son nuestros porcentajes, es porque lo que está muy bajo hoy en día son los sueldos. O sea, al final la PGU está logrando solucionar un asunto, complementar de buena manera esta parte. Sin embargo, nuestra problemática viene de mucho más atrás, que sería mejorar los sueldos, porque hoy en día las personas, que si bien no les sigue no alcanzando, las pensiones están siendo más altas que lo que ellas ganaron en su vida de cotización. Entonces, hay que mirarlo un poquito más allá y no solamente darle esta problemática al sistema previsional en sí mismo, porque el sistema al parecer está funcionando si estos son los réditos que nos está dejando. Pero el problema viene de más atrás. ¿Qué es lo que vamos a solucionar con las personas que se encuentran trabajando, las que se encuentran trabajando de manera informal, y etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, no es menor tener en cuenta que además, por ejemplo, la PGU actualmente al 2023 representa su pago, el 2% del PIB anual. Lo que no es menor, eso equivale a 7%, a 7 puntos porcentuales de cotización de los trabajadores si es que se hubiera ido a solidaridad. Lo que no es menor a tener en cuenta, considerando que una política pública de este tamaño, de la cantidad de dinero que se está moviendo para efecto de poder llegar a todas las personas, porque el único porcentaje de personas que no está siendo beneficiado por la PGU es el 10% de mayores ingresos, que se pretende incorporar en la reforma previsional que se está tramitando en el Congreso, debería ser visto desde la forma más loable de que esto dure en el tiempo. O sea, si yo lo asimilo a la solidaridad de las personas que se coticen con el porcentaje, creo que le quita un poco de seguridad a lo que implica que hoy en día de todas maneras son las personas las que están pagando esto. O sea, esto viene de otros impuestos. O sea, estamos dividiéndolo desde formas distintas de todas maneras. Entonces, creo que se está perdiendo un poco el foco. Creo que de todas maneras una cantidad de dinero de este tamaño, de esta cantidad de inversión en política pública, tiene que seguir siendo enfocada en las personas que más lo necesitan. O sea, para mí aún no tiene sentido que se pretenda incluir al 10% de mayores ingresos. O sea, ¿por qué vamos a enfocar la política en este sector si ya estamos logrando llegar al 80% de la población de menores ingresos? O sea, no... Sí. Sapka, y en cuanto a la discusión que se está dando a nivel parlamentario, ¿por dónde crees tú se debiese seguir explorando? Ahí yo traía a colación lo que también se señalaba respecto a lo que había sido el planteamiento hecho en su momento en la época del presidente Sebastián Piñera en cuanto a este 3 y 3, esta fórmula 3 y 3 que hoy por hoy desde la oposición no se está viendo tal vez con tan buenos ojos, se están viendo otro tipo de guarismos, tomando en cuenta de que el gobierno también ha dado la posibilidad tal vez de poder avanzar en esa línea, pero no sé cómo lo ves tú desde tu perspectiva que esta discusión a nivel parlamentario se tenga que dar. Mira, yo considero que lo había dicho en mi aparición anterior, que todos los temas tienen que discutirse si es que se ponen en tabla. O sea, para eso es el Parlamento, ese es el lugar idóneo para poder discutir estos temas. Pero creo que también el sector y los parlamentarios que estén en contra de esto también están dentro de todas sus facultades para ir a representar a sus personas, a sus electores, y decir que a lo mejor este no es el tema prioritario en el asunto. O sea, si nosotros vamos ahora a consultar esto, de todas maneras, hasta hace un tiempo fue muy importante
para las personas y hasta el día de hoy sigue siendo algo que les atañe y les preocupa. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las necesidades del día, la gente está enfocada en otros asuntos y la PGU fue muy bien recibida, o sea, la cantidad de beneficiarios ha sido tal que finalmente la gente de todas maneras se sintió escuchada con el asunto y ha disminuido la cantidad de revuelo que hay en la materia. Entonces, a mí la verdad es que me parece que dentro de todo la oposición está en todo su derecho de ir a decir, bueno, la verdad es que nosotros tenemos como prioridad esta otra lista de materias. Creo que es parte del juego político de todas maneras. Lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado es la forma en la que uno se refiere al asunto y esto de un poco predisponerse ante los medios y con las personas de que esto nosotros lo damos por cerrado. La verdad es que creo que no corresponde, o sea, se genera un asunto de al final demostrar que yo quiero llevarle la contra solamente porque me parece a la otra persona y a la otra propuesta. Pero en cuanto al fondo del asunto, yo creo que es parte de, o sea, a lo mejor en este minuto no parece correcto el seguir avanzando en esta línea y de todas maneras ellos hasta ahora todavía no se cierran a seguir discutiendo la materia. Entonces, finalmente creo que es algo que hay que seguir viendo en el camino. Sí, pero desde una perspectiva más personal, Zapka, el tener un 3% de solidaridad, 3 para las cuentas, ¿cómo lo ves también? Yo la verdad es que... Independiente del clima parlamentario. Sí, no, entiendo. Mira, considero que este es un asunto, como comentaba al principio, que viene de más atrás. O sea, para mí, hoy en día, la ayuda que se está entregando a través de la PGU, el gasto fiscal que esto está implicando en invertir de parte del Estado en esta materia que es tan importante, si al final de esto depende la vida de las personas, creo que la mejora ha sido sustancial. O sea, desde las pensiones básicas solidarias al aporte previsional solidario, ha sido una mejora importantísima. O sea, pasamos de apoyar al 60% de la población más vulnerable a que solamente quede el 10% de personas de mayores ingresos fuera del beneficio. Creo que no es menor tener esto en consideración, porque al final esto indica, con los números que te mencionaba al principio, que es un estudio encargado por el gobierno en 2024, si estas son las tasas de reemplazo, si esto es lo que se está dando hoy en día, lo que implica es que la problemática no es de pensiones, o sea, la problemática viene desde otro lado. Entonces creo, personalmente, que se están enfocando los esfuerzos en un lugar que quizás no es exactamente en rigor, ¿tú crees que esta discusión se podría dar en otro momento? Yo creo que sí, sería una discusión que se puede aplazar. Creo que está muy atingente que se siga discutiendo sobre el sueldo mínimo, sobre cómo van a ser las formas de paliar los efectos que donde tenga. Ahí la ministra también ha tenido algunos encontrones con el empresariado. De todas maneras, eso yo creo que por supuesto que genera algún rédito dentro del asunto, pero por mi parte yo creo que de todas maneras es algo que se tiene que hacer. Creo que sus esfuerzos están bien enfocados en ir en esta línea y que también considero que lo importante sería seguir enfocando los esfuerzos porque esto hay que paliarlo. O sea, no es desconocimiento de nadie los efectos que provoca un alza en los sueldos inflacionariamente. Al final, creo que uno tiene que enfocarse en eso primero, porque si es que logramos seguir avanzando en esto, implica que el día de mañana estos mismos porcentajes se podrían ver reflejados en el sueldo que estamos viendo hoy y que se podría seguir aumentando en el tiempo. ¿Qué estará primando acá? Porque sabemos, por un lado, que dentro de las propuestas iniciales del gobierno, lo que estaba en el programa, el tema previsional estaba dentro de los principales. De hecho, se ha impulsado con AINCO, efectivamente, porque era alguna de las propuestas surgidas en el gobierno. Me da la impresión de que ese es uno de los principales las principales razones por las que también, además del convencimiento que ha mostrado el gobierno y particularmente el presidente respecto a poder generar ayudas a quienes están pensionando o quienes están en estos momentos pensionados, o que se van a pensionar. Pero además está el tema electoral, que yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo ves esos dos factores a la hora de ir analizando el escenario político y parlamentario? Yo considero, la verdad, que
Desde el punto de vista del programa, creo que han hecho un buen trabajo en la línea de tratar de respetarlo lo máximo posible, pero creo que se está dejando de lado un aspecto no menor de la parte gubernamental, que es que al final uno nunca va a saber qué es lo que le espera a la vuelta de la esquina con la realidad país, con lo que va a estar ocurriendo. Hoy en día estamos en un momento más o menos complicado en materia de seguridad, en asuntos de medioambientales que nos están afectando ahora y se ve en las distintas regiones del país cómo llegan. Creo que es imposible prever exactamente qué era lo que iba a pasar. El asunto en seguridad, nadie lo podía... Bueno, quizás algunas líneas, uno puede revisar ciertas encuestas, etcétera, pero la magnitud de lo que implica no es algo que uno pueda tocar antes de que ocurra realmente. Entonces, me parece que uno no, de repente, tiene que lograr ver un poco más allá en la línea de esto y decir, bueno, el gobierno no es solamente cumplir con mi programa, sino que el gobierno es estar para las personas y las necesidades que surjan en el minuto. Además de incluir, por supuesto, las cosas que son a largo plazo. O sea, es algo que está en las bases de la línea. Sí, pero aquí el tiempo se acaba además. Recordemos que tuvimos la última cuenta donde se puede efectivamente generar propuestas antes de que termine el gobierno. Yo creo que también ahí hay elementos a tomar en cuenta. De todas maneras, yo creo que aquí estamos como en la línea de salvaguardar los últimos 2 años que le está quedando al gobierno, pero considero que el día de mañana no solamente es tangencial para las personas que votaron incluso por ello, el hecho de que no resulten ciertas programáticas que ellos tenían planeadas, porque al final... ¿Qué pasa? Hoy día ese mismo porcentaje de personas que votó en consideración de los números del día de la votación no están en la misma línea que los que hoy día apoyan al presidente. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que no solamente es, valga la redundancia, no solamente es importante el hecho de cumplir con lo que yo prometí, que es un asunto que está ahí, por supuesto, porque esa es la base de mi programa, pero también cumplirle a las personas con las problemáticas que tienen en el día. O sea, esto es un asunto que está ahora y que sobre todo si están recién partiendo, es donde las personas quieren ver que hay preocupación y tratar de resolver el asunto desde el minuto 1. Si al final esto es una bola de nieve, o sea, si nosotros no nos hacemos cargo del problema que se nos está armando ahora, el día de mañana se hace mucho más grande y la gente siente que no la están escuchando. Entonces, al final, creo que puede ser un poco un contrapeso si es que uno le pone 100% de atención solamente a uno de los dos factores. Uno no puede estar 100% en línea con todas las necesidades que se van generando porque hay que decidir cuáles se pueden tratar. O sea, es imposible en materia de tiempo abarcar todas. Pero también, de la misma línea, lograr un equilibrio con el programa por el cual se votó. Porque de eso se trata, al final, la materia. 9:32, estamos ya de regreso acá en Enlace USACH, en nuestro panel. Estábamos ahí conversando con Safka Latán, militante de la Juventud de Bópoli, Valparaíso, y ya se suma a nuestra conversación la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez. ¿Cómo estás, Renata? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar acá, por llegar también ahí, veníamos corriendo, pero llegamos finalmente acá para poder seguir comentando los temas que tenemos propuestos para hoy. Y ya lo estábamos conversando con Safka durante la música. Queremos quedarnos con todas estas situaciones que se han dado a propósito de la desclasificación de mensajes de chat y en este caso lo que tiene que ver con estos chats. Particularmente el celular de Luis Hermosilla, donde se revelan gestiones de la pareja de la Suprema Ángela Vivanco en la última nominación de fiscal nacional. Esto aparece en CIPER el fin de semana. En esencia, el fiscal Carlos Palma confirmó a este medio que envió al celular de Luis Hermosilla un pantallazo con un diálogo que sostuvo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. En estos mensajes le habría ofrecido un doctorado y reemplazar a Javier Armendáriz en la fiscalía
Fiscalía Centro Norte. En esos días Palma postulaba además a fiscal nacional en el proceso que culminó con la elección de Ángel Valencia. Migueles dijo a CIPER que cualquier consejo u opinión que haya dado solo lo representa él y descartó injerencias de la ministra Vivanco. Además, la magistrada negó tener relación con ese episodio. Se parte entonces de lo que surge y que viene a acompañar otros elementos que han estado marcando la agenda pública en estos últimos días en lo que tiene que ver con estas investigaciones. Recordemos que hay un caso, el caso Topógrafo, en que se indaga infracciones a la ley de inteligencia para espiar a periodistas y exmilitares, donde también aparecieron algunos mensajes de WhatsApp donde se daban cuenta de esta suerte de tráfico de influencias, o al menos planteamientos o peticiones. Frente a ello, también es importante señalar lo que se plantea en los medios de prensa el día de hoy. Se está de alguna manera empujando a reactivar el Comité de Ética en la Suprema. Según La Tercera, no pocas voces dicen que el máximo tribunal tiene una buena oportunidad de demostrar que nadie está por sobre la ley y reactivar la instancia disciplinaria. Ese parte entonces de lo que se ha estado planteando y que quiero ya empezar a revisar y comentar junto a ustedes. Sapka, me quedo contigo para observar esto e ir al tema de fondo. No solamente lo que tiene que ver con el tema de la ética, el poder reactivar tal vez este comité, sino que además ir viendo las dinámicas con las cuales se van haciendo estos nombramientos. Ya adelantábamos nosotros un poco la línea de la conversación. La verdad es que creo que es un momento preciso para efectos de volver a revisar la forma en la que estamos decidiendo por sobre las personas que están representándonos en estos máximos poderes y en todo el resto de los poderes del Estado, en sus distintos escalafones. Creo de todas maneras, antes como un tipo de antesala a la materia, que la sorpresa que ha significado darnos cuenta de estos mensajes y que hayan salido a la luz es un poco tapar el sol con un dedo. O sea, yo creo que a esta altura la verdad es que la gran mayoría de las personas maneja que esta es un poco la forma en la que se decide el asunto. Como que no secreto por eso, a voces. Exactamente, y no por eso quiero decir que yo particularmente estoy de acuerdo, al contrario, sino que creo que la sorpresa que ha significado es un poco hacer como que esto nadie lo sabía, pero al final esto es una consecuencia directa de la forma en la que tenemos hoy día legislado cómo van a llegar a ciertos cargos de las personas. O sea, dentro de todo, la forma hoy en día implica votos. O sea, tú estás implicando, el presidente está implicado en el nombramiento de muchas personas, el Senado, las opiniones de la Corte Suprema para efectos de proponerse estas ternas, las Cortes de Apelaciones y así un montón. O sea, la incidencia que implica la existencia del resto de las personas, o sea, sería un poco iluso de cada uno de nosotros decir que todos vamos a proponer desde la parte objetiva y no vamos a incluir, nunca vamos a escuchar un comentario o una opinión respecto de una persona. Entonces creo que está el momento efectivamente de volver a revisar estos asuntos y entrar en materia de fondo. O sea, sí. Renata, también importante saber cómo ves esta situación. Me recuerdo que también durante los procesos constitucionales se trató de buscar alternativas en lo que son los nombramientos en estos cargos. ¿Cómo lo ves tú, particularmente, más allá de la polémica o este secreto a voces del que habla Sapka respecto a estos nombramientos, por dónde también podemos ir buscando alternativas para tener un mayor, no sé si control, pero al menos que se resguarde un poco el tema de la ética? Sí, bueno, afortunadamente alcancé a llegar, pero a mí ya me ha tocado hablar un poco de estos temas, tanto del tema anterior como de ciertas opiniones de la ministra, como de este tema también. Lo evaluamos hace un tiempo, cuando recién salió este caso a audios y todo eso, pero creo que igual es importante hacer un alcance de las filtraciones que se están dando a la prensa también. Porque recordemos que esto es como un WhatsApp privado de 400 páginas que ya advertimos desde un comienzo que no iba a dar material en el futuro. Sí. Pero al mismo tiempo se vislumbran un montón de entramados que existen en este poder fáctico de la información, que no es corrupción como tal en términos como lo entiende la gente en el fondo, que en términos monetarios y todo eso, sino que es otro tipo de poder que existe y eso igual es lo complejo. Yo creo que no hay solo una Hermosilla.
en Chile, ni no existe solo una Hermosilla que tenga este tráfico de información. Entonces, ¿cuándo vamos a descubrir los otros Hermosillas? Eso es un poco la interrogante. Y también tiene que ver que, bueno, hay una visión ahí, cuando nosotros estamos en política igual es bien complejo cómo aceptar este tipo de cosas, pero cuando hay nombramientos que dependen de la política como tal, hay este tipo de cosas. O sea, nosotros o los partidos ponen sus representantes en distintos espacios, que son espacios técnicos, son espacios otros más bien políticos de representación popular, pero obviamente los partidos políticos buscan incidir en el poder y lo buscan de distintas formas. Y una de las formas también es intentando instalar gente que piense, que tenga esta ideología en distintos espacios. Yo creo que aquí lo complejo es una persona como Hermosilla, que puede conversar con gente del Frente Amplio, por ejemplo, que lo vimos en su momento, y también tiene nexos con Chaguán, con Chadwick, con así... Que se pasea al final por todo el... Claro, que es como esta figura que al final... Claro, que en el fondo es una figura transversal de tráfico de influencia, no va hacia un lado en específico. Entonces yo creo que aquí ese es como el problema que uno tiene en estos nombramientos. Y bueno, conversando obviamente hay que ver un mecanismo de solución más lógico, más profesional, pero también es natural que los partidos o que los poderes intenten influir, porque para eso buscan el poder. Entonces, ya, eso es natural. Y en eso como que puede que coincida con Zapka. Pero también, si es que queremos que esto no ocurra, tenemos que sacarle el componente político a la elección de estos cargos. Y eso es lo complejo, porque al final, ¿cuándo uno puede salirse al final de la política? Si cualquier persona que uno ponga, sea al azar o no, va a tener también su pensamiento. Entonces, por mucho que uno intente elegir cuadros técnicos, nunca va a ser puramente técnico. Eso es como un poco a lo que voy en esta... Sí, Zapka, me quedo contigo ahora a propósito de los puntos que reseñaba recién Renata en torno a las características que debiésemos impulsar a futuro en el tema de los nombramientos. Un tema de centrarnos en un elemento estrictamente técnico, tal vez, en una de esas que esté enfocado en el Poder Judicial o en la carrera judicial, pero sabemos que esto también tiene que ver con decisiones que se tomen a nivel político. Y si efectivamente, como decía Renata, hay partidos políticos que están en la línea o en la idea de que sus representantes estén en uno o en otro organismo o representación, difícil de que se pueda sacar adelante una propuesta de estas características. El famoso tema de los incumbentes. A ver, varios como puntos con el asunto. Creo que es importante de repente tener en cuenta que nosotros somos un Estado en cuya separación de poderes es parte esencial de la democracia nuestra y de un montón de países que están en esta línea. Es parte del Estado de Derecho. En esa línea, yo creo que el enfoque hoy en día, si es que esto, al parecer, como ella decía antes, genera tanta sorpresa y es tan problemático para nosotros que esto se dé de esta manera, al final es importante que en este minuto la gente también se manifieste al respecto. ¿Por qué? Porque sería importante mencionar, si es que a las personas esto les importa tanto, que son las personas que nos prestan los votos al final porque depositan su confianza en nosotros, hay que impulsar una iniciativa que diga, bueno, el día de mañana necesitamos votar esto de otra manera. ¿Cómo lo haríamos al final? O sea, se proponía, conversábamos antes que se proponía en los proyectos de reforma constitucional anterior, otros mecanismos a través de un consejo técnico de justicia que al final trataba de impedir que en estos asuntos al final inmiscuyera tanto la opinión de las personas. Porque hoy en día la influencia que se ve en esto es porque de todas maneras todos tienen línea
para proponer en esta materia. Entonces, bueno, si es que no nos gusta y si es que nos causa tanta problemática, que efectivamente puede ser, o sea, para mí creo que si nosotros tenemos los poderes separados es por algo, o sea, si tenemos un poder legislativo donde se mueve la política y se teje como propiamente tal tiene que ser, bueno, el poder judicial separémoslo, pero eso tiene que estar en la iniciativa de las personas y en la iniciativa de la gente que puede proponer que esto se modere y se cambie la línea de la forma a la que nos parezca más justa, a la que nos parezca más objetiva. O sea, al final yo creo que estaría, de todas maneras, es un momento perfecto para decir, esto nos molesta, entonces propongamos una reforma en esta línea, porque queremos que las personas que nos representen en el Poder Judicial, porque tenemos que acotarlo también a los asuntos. Si es el Poder Judicial, bueno, enfoquémonos en esto. O sea, acá nosotros no queremos injerencia del presidente, no queremos injerencia de los partidos políticos a través del Senado, ni tampoco entonces, este es el minuto para poder hacer una diferencia desde este punto, porque al final yo creo que es importante que nosotros velemos por la separación de poderes y en este sentido es un momento vital para poder decir, acá nosotros vamos a poner la mano porque no está bien, si es que esto nos molesta tanto, o sea, si esa es la problemática y nos sorprende que esto ocurra así. Renata, entremos también en eso porque además, y tomando en cuenta las posibilidades de poder impulsar una reforma constitucional de estas características, está algo que también lo planteaba yo cuando le daba la palabra a Zapka, que tiene que ver con la disposición que tengan los partidos políticos a, entre comillas, perder la posibilidad de influir o no en ciertos nombramientos. Claro, es que acá hay, o sea, en realidad como que se abre una caja de Pandora, porque, no, bueno, en un principio se hablaba solamente como de una operación que estaba haciendo Hermosilla, que era como muy acotada. Ahora estamos hablando de nombramientos de fiscales. Y también podríamos entrar a cuestionarnos quién nombra al Contralor, que es, por ejemplo, quien se encarga de fiscalizar las funciones del Estado, donde también hay un mecanismo que es a través del presidente, que hay cierta selección y después pasa al Poder Legislativo, a esta decisión final y todo. Entonces, si vamos a empezar a cambiar el sistema, es el sistema de varios nombramientos, entonces se abren muchas posibilidades donde, insisto, no va a haber 100% imparcialidad. Siempre va a haber una cuota de parcialidad. Hay que tratar de rebajarla lo más posible. Claro, para que sean mecanismos más transparentes, hay que intentar que haya menos nivel de influencia, pero a lo que voy es, con lo que decía, era que esto es transversal, que no que la gente no se quede con una idea de esto es de un sector en específico, sino que hay figuras que inciden en el poder y que buscan incidir en el poder a través de la información, que se mueven, que son operadores, que van más allá de la esencia o de lo que pretenden generar en esencia los partidos políticos. Y que están validados de alguna manera, ¿no? Claro, y que además como que ha funcionado este sistema, porque, o sea, Hermosilla no empezó en este gobierno o el año pasado. O sea, lleva años haciendo como, por eso son 400 páginas o más. Entonces, y eso es como el punto. Y cuando no había como este mecanismo de WhatsApp, quizás cómo funcionaba también. Hay que revisar los correos, no sé. O el telefonazo. Los Yahoo. Claro, la escuchas, no sé. Pero, o sea, esto hay que tomarlo como de esta forma. O sea, siempre ocurrió, no es algo nuevo. Y ahora, bueno, ahora existe WhatsApp y existe todas estas herramientas que nos permiten almacenar la información, que además Hermosilla no borró nada, y sabía que él, por algo no está preso, insisto, o sea, hasta ahora no se ha encontrado ningún delito que pueda meter preso a Hermosilla, pero eso es lo importante, cómo nos cuestionamos también las estructuras que están arraigadas, pero con un sentido de realismo. O sea, nunca va a haber 100% imparcialidad.
porque aquí hay, o sea, en el fondo la política o las ideologías trascienden igual. O sea, estamos hablando de personas corruptibles también, porque por muy aleatorio que sea la selección, una persona es corruptible. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración en estos casos. Nos quedan los últimos 10 minutos de conversación. Zapka, te dejo ahí tiempo para ir cerrando ideas y particularmente quedarnos con estos escenarios que me da la impresión pueden ser de más mediano plazo, de poder ir entrando en la institucionalidad y en los mecanismos de elección de ciertos cargos, pero también hablar un poquito de algo que queda de manifiesto con esta posibilidad de poner en funcionamiento, más que nada reactivar los comités de ética. Ahí también nos encontramos con un elemento que en varias oportunidades surge en este tipo de casos, que es la ética de quienes están ocupando algunos cargos, algunas funciones dentro del Estado. De todas maneras, mira, como ideas base a lo que me gustaría, con lo que me gustaría que nos quedemos, por mi parte, Sí. Es un poco en la línea de que, a ver, lo que está ocurriendo con Luis Hermosilla al final fue un asunto que partió con una problemática que revestía caracteres de delito, en particular en un caso. Y lo que se desentramó respecto durante la investigación es algo que, como decía Renata, finalmente no constituye delito. O sea, tenemos que tener ojo respecto de que puede ser algo cuestionable desde el punto de vista ético, pero bueno, ¿y hasta qué punto? O sea, nosotros tenemos que considerar que hasta el día de hoy el lobby se regula, porque es algo que existe, es algo que es parte, como decía Renata, de el entramado político. Claro, y se registra cada una de esas intervenciones o conversaciones. Y de hecho creo que es una un punto polémica de eso. Sí. es importante velar por el correcto funcionamiento de estas instituciones jurídicas. Por ejemplo, el tema de registrar mediante la ley de lobby las reuniones. Bueno, más allá de esa línea, sí yo creo que hay que decidir dónde uno pone estas imparcialidades. Porque ¿qué pasa? En asuntos como quizás otros aspectos políticos fuera del poder judicial en sí mismo, yo creo que es parte de la política. O sea, en el Ejecutivo es obvio, y en el Legislativo también, que estamos de la mano con personas que son inherentemente políticas y que se deben a las personas que votan por ella y a los que depositan su confianza. Pero en el caso del Poder Judicial no tenemos que olvidar que parte de los principios rectores de las personas que están en el Poder Judicial y que lo forman son la independencia, la imparcialidad, y que son bases de garantía para un igual trato ante la ley, porque estos son las personas, o sea, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones son personas que están juzgando a otras personas y que mantienen el orden en nuestro país. Entonces, yo creo que no tenemos que hacer esto de un problema generalizado, sino que debemos enfocarlo en donde realmente podría ser importante. Entonces, para mí, creo que si nos vamos a cuestionar sistemas de nombramiento, tenemos que cuestionarnos los sistemas de nombramientos que pueden generar una incidencia como esta. O sea, son personas que naturalmente deberían ser imparciales para efecto de juzgar al resto, pero en la otra sería ponernos una venda en los ojos. O sea, es parte le estaríamos quitando la naturalidad a los otros poderes. Pero en el caso del Poder Judicial yo creo que podríamos acotar la discusión a un asunto, y los comités de ética podrían empezar a recobrar importancia en las medidas disciplinarias, etcétera, utilizar las facultades que tienen al día de hoy, pero ahí es donde yo enfocaría mi esfuerzo. O sea, al final no tiene sentido que nosotros generalicemos esto como algo que no debería ocurrir, porque tiene que ocurrir, es parte de la discusión, pero la influencia de las personas debería estar en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo. Ahí nosotros vamos a impulsar los cambios que queremos, pero no deberíamos impulsarlo desde el punto de vista de quienes solamente, en principio, tienen que pasar de lo abstracto a lo concreto, a aplicar las leyes a las personas. Entonces, ahí creo que hay que tener cuidado con efectos de no hacer esto de un asunto completo a los poderes del Estado, sino que hay que atingir a las materias que van a ser importantes para estos asuntos. Renata, también para cerrar ideas. Sí. No, yo creo que hay que ponerle atención este tipo de cosas que van saliendo. Igual gracias al avance de las tecnologías, creo que es importante como que se pongan estos temas sobre la mesa, mejorar los mecanismos de transparencia, de probidad de todos los organismos del Estado. Y es un llamado de atención que podemos hacer. Hay varias cosas que se deben avanzar.
No voy a ahondar mucho en esto, pero tenemos anuncios, por ejemplo, en la cuenta pública que no están ni siquiera cercanos a estos temas que nosotros estamos discutiendo. Hay enfoques que tenemos que aterrizar, porque hay hartas urgencias también que tiene el país, a propósito también de lo ocurrido esta última semana, esta catástrofe respecto de las lluvias que han habido a lo largo del país. Entonces creo que tenemos mucho que avanzar todavía en desarrollo en el país, y tenemos que también poner la atención a esos conflictos, a los conflictos tanto domésticos, digamos, como las viviendas, qué sé yo, pero también a estos conflictos de intereses que donde podríamos hoy día no estar discutiendo estos temas si existiera más transparencia, más probidad naturalmente en las instituciones del Estado. Entonces, creo que nos queda mucho por avanzar, y creo que estos son pequeños llamados de atención a que tenemos que hacer mecanismos más pro, a avanzar en la elegibilidad o la elección de para generar esta imparcialidad dentro de lo más posible, dentro de los poderes del Estado, pero también estos mecanismos de control, porque hay cosas que no están resultando. Y que hoy día nos traen problemas a propósito de la naturalidad que tiene nuestro país. Entonces, creo que son pequeños llamados de atención, hay que optimizar los recursos, hay que enfocarse también en lo que tenemos, en lo que somos, y nosotros en mi caso como representante de una juventud política, queremos apuntar a eso, queremos apuntar a avanzar también, ahí como mensaje de cierre, a que se vayan mejorando las cosas, a que vayamos mejorando también el comportamiento también de los partidos. Entonces es un desafío que se nos propone, obviamente como futuros también representantes dentro de la política en general. Así que creo que es un desafío importante seguir avanzando y seguir discutiendo estos temas, sobre todo cuando se habla de transparencia, de lo que debe hacer el Estado, de cuándo el Estado debe estar presente. Entonces, en este robustecimiento también de las instituciones. Así que yo creo que, nos queda un grande desafío también para convencer a la gente a participar. Sapka hablaba un poco de la participación de las personas que son quienes eligen, pero tuvimos el resultado de las primarias donde hubo muy baja participación de la 6%. Gente por esta desconfianza también en las instituciones. Así que nos queda un gran desafío a propósito de este caso, a propósito de lo que está ocurriendo en temas de las catástrofes del país, que nos queda un gran desafío para que la gente vuelva a confiar en las instituciones en general, en las instituciones de seguridad, en las instituciones políticas, en las instituciones del Estado en general. Así que eso. Siendo las 9:56, no me queda más que agradecerles a Renata Vázquez, presidenta de la Juventud Demócrata Cristiana, y a Sapka Latan, militante de la Juventud de Bópoli de Valparaíso, que nos acompañaron en nuestro panel de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros dejamos hasta acá el programa de hoy. Recordemos que tenemos un programa más acotados el día de hoy. Agradecemos la sintonía y nos vamos con Mauro. Ahí me estaba diciendo el aval con los tres. Que estén muy bien. Chao.